Saben amigos, hay un video que han pedido durante muchísimo tiempo, al punto en el cual la introducción que hice para ese video es de hace un año. ¿Pueden creer que ya pasaron 10 años desde el estreno de Pacific Rim? Pero obviamente ese video jamás salió. Pero hoy cancelaremos el apocalipsis y finalmente hablaremos de cómo se hizo Pacific Rim. Pacific Rim es una película de Guillermo del Toro en todo sentido, donde dejó salir todas sus influencias, su estética, cómo crea su mundo, y es como ver a un niño jugando con sus juguetes, haciendo su propia historia. La cosa es que Guillermo del Toro en ese momento era un niño jugando con un presupuesto de millones de dólares. Todo para traer estas ideas de su imaginación al celuloide. Guillermo del Toro es un gran fan del anime y los kaiju. Una de sus mayores inspiraciones fue Tetsujin 28, que como dato en México le pusieron al primer anime El Hombre de Acero y luego Iron Man 28. Antes no afectaba tanto el copyright, el cual es el primer robot en ser controlado a distancia. De este dato no me fío mucho porque lo saqué de Wikipedia, pero es una de las inspiraciones para Pacific Rim. Seguramente le marcó mucho su infancia al ver como un niño controla un mecha. Ultraman también fue inspiración y creo que de ahí salió la parte de que los kaijus venían de otro universo, pero la estética también forma parte de Ultraman. Como hay un defensor de la humanidad para protegernos de otras amenazas, cosa que vemos en Pacific Rim. Pero ambas tienen algo que impactaron al director y es la idea del trabajo en equipo, controlar un mecha y luchar a su lado. Si bien en Ultraman es distinto porque es el cuerpo de un alien, pero sigue siendo controlado por un humano. Estas ideas impactaron directamente a Del Toro para hacer años después esta película. También inspiró Ultra Q y de ahí podría imaginar que salió toda la trama humana, cómo se lidia con esta clase de amenazas cuando no tienes un poder equivalente. Buscar maneras de resolverlo y todo en base a la capacidad humana, porque la humanidad siempre se supera. No hay montaña más alta que no se pueda domar, ni kaiju que no se pueda derrotar. La escala sería una parte importante de la película, así que hicieron todo en previsualizaciones y en storyboard para ver qué tan grandes serían los kaijus. Ponían el tamaño de cada parte del robot en cada concept art. Esto era importante ya que era la medida exacta de lo que iba a ser. Cómo se veían los humanos ante titánicas bestias y así siempre respetar la escala. Siempre había una comparación para que cada mecha siempre mantuviera su escala y no en una escena fuera más grande que en otra, cosa que llega a pasar en otras películas. Buscar siempre poner la cámara en el lugar correcto para engrandecer su figura y a la vez sentirse lentos por su peso. A este último aspecto se le puso principal enfoque, ya que en previsualizaciones veían qué tan rápido, qué tan lento se debía de mover. Así hacían los cambios correspondientes hasta lograr la velocidad que Guillermo del Toro esperaba. Mostrar su inmensidad a través de su movimiento, de qué tan lentos son debido al gran tamaño que poseen. Pero sin olvidar toda la emoción y ritmo de la secuencia, debían de sorprender, ser espectacular, hacer grandes escenas de acción, ver autos volando, edificios destruirse sin mayor problema. Transformarnos en niños una vez más y disfrutar de lo imposible como si fuera real. All these things come into play that give scale, but they're also fun. Cuando el director era niño, disfrutaba mucho de ver a los kaijus destruyendo todo. Eso era algo que quería replicar en esta película. No buscaba una visión realista, sino la emoción. Simplemente quería que sus artistas dejaran volar su imaginación y hacer kaijus icónicos. Había una regla, ningún kaiju debía hacer referencia a otros kaijus. Debían de buscar su estilo, un estilo único, sus propias reglas. Podrían estar cambiando el diseño muchas veces para alejarse de lo que cualquiera pudiera pensar. Be able to look at a monster for 20 minutes or more and have that design constantly transforming. También hubo muchas esculturas de los kaijus para ver sus texturas, sus colores, cómo funcionarían en pantalla, en la vida real, buscando hacer todos los cambios antes de llegar a la versión final. Proceso en el cual estuvo muy involucrado el director, ya que serían las grandes estrellas de la película, no podían fallar. Querían sorprender a la audiencia y una de las cosas vitales era que pareciera un animal real, algo que pudiera existir, ya que muchas habilidades existen en nuestro planeta en muchos animales. Digo, claro que el ácido que lanza el kaiju podría ser inspirado en el escarabajo bombardero, un insecto que lanza un gas explosivo, afortunadamente menos destructivo.
Sobre el concept art, Guillermo del Toro siempre lanzaba una pregunta: ¿cómo entraría un ser humano ahí si eso fuera una botarga? Es un homenaje al género Kaiju Eiga, pero manteniendo su propia identidad. Y el diseño de este Kaiju me recuerda muchísimo a una película que se llama Colosal, que tiene un Kaiju bastante similar. Diseños sumamente locos, un trabajo impresionante, ya que de verdad buscaban una identidad, explorar toda la posibilidad que daba un Kaiju. Si bien muchos de estos diseños no los vimos en la película, realmente funcionaban muchos de ellos, y quizá para una secuela hubiera sido fantástico verlos. Una verdadera lástima que la secuela que imaginaba Guillermo del Toro jamás pasó. Los mechas serían inspirados en todos los animes que vio Guillermo del Toro, así que no hubo problemas en desafiar las reglas. Seguir la idea de una estética en cada mecha, darle personalidad, buscar tener una silueta que fuera identificable y que cada vez que los viéramos en acción fuera adrenalina pura. Volverte fan de ellos, tal cual pasa con Mazinger Z, Transformers y tantas franquicias que te enamoran de mechas gigantes. El objetivo era claro, traer esta ficción a la realidad, logrando que se sienta lo más real posible, pero sin olvidar todo lo que enamoró a Del Toro de este género. Todas esas decisiones que lo trajeron a este punto, a hacer una película que la verdad muy pocos directores se animarían a hacer. The big money shot for me was the monster, and in Japanese kaiju films, that's what it was about. Los mechas tienen una personalidad en su diseño, así que esa personalidad debía de transportarla a los pilotos. Se hicieron todos los concept art para probar cada estilo, qué tanta personalidad y qué tanta realidad habría en ellos. Empezaron a esculpir sobre los escaneos del cuerpo de los actores, probar diseños, cada parte tenía que ser aprobada. Y si no era aprobada, debían de cambiarla para llegar a la versión final. Todo se imprimió en 3D, empezando a probar cada textura, cada color y qué ilusión debían de dar ante la cámara. Demasiadas versiones para poder lograr algo que satisfaciera a todo el equipo, era importante. Todo se iba puliendo, como el traje con aquellos circuitos, que luce increíble por todo ese nivel de detalle, un detalle milimétrico. Cuando ya se tenían listos, debían hacer una prueba importante y era meterse a nadar con él, probar que es ágil y sobre todo soportar toda la inmensa cantidad de agua que les iban a lanzar a lo largo del rodaje. Estos trajes no debían ser impedimento cuando los actores hicieran sus escenas de acción. Esto ni siquiera es lo más espectacular que crearon, ya que la espina se movía de verdad, tenía movimiento y lo que vemos en la película no son efectos visuales. Incluso su caja funcionaba, pequeños detalles que tardaríamos mucho en ver, pero que demuestran el empeño que se tenía en traer este mundo a la realidad. Los cascos tuvieron distintas versiones y cada uno funcionaba de manera distinta. El casco con el fluido dorado de verdad funcionaba, nada de CGI. Todos estaban hechos para representar cada nación, cada estilo, y vaya que lograron un aspecto digno de recordar. Los Jaegers estarían listos para pasar a los VFX, pero con sus respectivos retos. Ya sabían todas las texturas que usarían, todas las referencias que tendrían para poder crearlo. Uno de ellos es su esqueleto, el cual es distinto a otras criaturas, ya que son piezas que deben de encajar. Deben moverse de cierta manera y si chocan entre sí, pueden hacer que estas piezas traspasen a otras. Algo que podemos ver ejemplificado en Endgame. Y para los artistas, la parte más difícil fue... The shoulders just, they kept me awake at night. Todo se corrigió las veces que fueran necesarias, ya que las armas debían de salir de un lado, no saldrían de la nada. Y miren cómo se transforma su brazo, con lujo de detalle. Quizá en la película no podamos verlo, pero aquí es claro. El trabajo es realmente impresionante. No debía haber bugs y sobre todo había muchos gypsy. Hay una variación de cómo va sufriendo daño y al final fueron 22 diseños distintos para representar cada fase del daño. Y podemos verlo con todo lujo de detalles. Cada estilo de cada Jaeger debía ser representado, ya que algunos debían ser más lentos o más veloces. Todo debía estar presente desde esta parte del proceso para no complicar las cosas después. Claro que también cada uno tuvo sus versiones de daño de batalla y cómo funcionaba sacar cada arma. Traer a los kaijus no fue la tarea más sencilla, pero fue mucho más fácil que hacer a los Jaegers. Muchos artistas eran fanáticos del género, así que tuvieron mucho entusiasmo de traer estos diseños a la realidad. Fueron complejos en algunos casos debido a las habilidades de los mismos, sobre todo lograr las transformaciones. Debían hacerla de la manera más ágil y sobre todo sin romper el modelo. Fueron fieles a los diseños que se tenían, teniendo cambios pero mínimos, y el resultado es excelente. Jamás tuvieron miedo de hacerle close-ups a estos modelos, ya que eran modelos de la más alta calidad. Sí, los vemos pelear de noche, pero siempre bien iluminados, podemos observarlos a detalle. Eran increíbles modelos y era imposible no presumirlos en pantalla.
La batalla de Hong Kong fue la última secuencia que hicieron para la película. Sería la más complicada de hacer porque debían recrear toda una ciudad. Hicieron 15 edificios totalmente diseñados con sus interiores, listos para destruirse y ver cómo todo caía. Eso sí, algunos edificios no dieron sus derechos ya que no querían verlos destruidos. Claro que para eso se utilizan muchas simulaciones de partículas, ver cómo todo cae, cómo se fragmenta el edificio. Había humo, había tierra, lluvia que recorría los dos contrincantes, eran demasiadas partículas. Sería la secuencia más complicada, pero también quizá la mejor secuencia de toda la película, cuidando cada aspecto de la misma para dar adrenalina y sobre todo un gran espectáculo. Hey, te voy a decir un secreto, pero no se lo digas a nadie. Guillermo del Toro quería que Gypsy tuviera un barco de petróleo en la mano para usarlo como un bate. Pero el tamaño de esos barcos son más de 200 metros de largo. Es inmensamente superior al tamaño del Jaeger, así que los artistas le pidieron que mejor usara otro, pero el director se negó, así que hicieron el barco más pequeño. Recuerda que esto es un secreto, pero si lo cuentas te voy a encontrar. Es más, no todo está hecho con VFX, optaron por filmar la escena del puño con miniaturas. Hubo varias pruebas para que todo cayera en un tiempo realista. Había mucho detalle en esta oficina, que sí es pequeña, pero a su vez es bastante grande. Querían tener todo el detalle posible para esconder que era una miniatura. Esta secuencia es maravillosa en todo sentido, un ritmo grandioso, un soundtrack hermoso, un perfecto CGI y una dirección espectacular. Tan solo miren esto, como Guillermo del Toro para la música para escuchar los golpes. O como usan el sonido del primer golpe del barco para marcar el tempo. Para ser un piloto en esta película debía ser ágil y feroz. Todos los actores aprendieron todas sus coreografías. Entrenaban arduamente para que pudiéramos ver la cara de los actores haciendo la mayor cantidad de escenas posibles y no ver a los stunts. De hecho, la actriz de Mako siempre estaba lista para darlo todo en el papel y siempre sonreía a pesar del cansancio, soportando todas las horas de esfuerzo y siempre manteniendo su sonrisa. Eso sí, había un reto mayor. Para la cabina del Jaeger, todo el sistema de movimiento se diseñó de la manera más real posible, ya que intentaron usar un sistema hidráulico, pero para los actores era demasiado difícil moverse con él, así que técnicamente hicieron una elíptica gigante. Se construyó el interior de la cabeza del Jaeger, el cual tenía un rango de movimiento bastante grande. Estaba lleno de detalle para transportar a los actores a ese mundo, y ahí debían pelear al igual que los Jaegers. Ya tenían cada movimiento bien coordinado, ya que era un trabajo en equipo y debía ser ejecutado al unísono. Los actores también sabían de todos los golpes que recibirían y el movimiento del set los hacía sentir el impacto. Guillermo del Toro estaba muy pendiente de las actuaciones, ya que debían sufrir lo que sufría el Jaeger, debían sentir cada golpe. Todo lo que le pasaba al Jaeger debían reflejarlo en su actuación. Signal that is going to like crippling, back. Todo debía ser visceral para que los actores sintieran el esfuerzo, cada golpe, lo que costaba mover al Jaeger. Y a veces el movimiento era tal que llegaban a perder el control de su cuerpo debido al gran impacto. Habría agua, habría chispas, todo para atraer a los actores al calor de la batalla. Ya que si no podían traer al Jaeger, al menos esta parte del mismo era real. It's the most painful thing I've ever done in my life, but it does look cool. It's tough, man. Cry babies. Guillermo del Toro usaba una palabra para la dirección artística de su mundo y era Gothic, o en español, tecnología gótica. Él buscaba que su mundo fuera sumamente futurista, lleno de colores vibrantes, pero también debía verse como desgastado. Todo debía de parecer viejo, usado, derruido, que contrastara con todo lo vibrante que tenía su set. Todos los sets, todos los equipos también requerían de la idea del Toro, mantener siempre la estética de ese mundo. Para los demás sets había la misma regla, mostrar lo destruido del mundo. Un mundo de mucha tecnología, pero un mundo derrumbado, que parecía
pareciera perder la guerra en cualquier momento. Hubo sets gigantes que buscaban traer esta estética a la mayor escala posible. Era difícil encontrar un lugar que se ajustara a lo que el director quería, así que en lo posible se construyó todo lo que se pudo y lo demás sería completado con VFX. Y al final tuvieron decorado sumamente impresionante, realmente lleno de detalles y que te transportaban a otra época, a un mundo distópico. Para los recuerdos de Mako, se tuvo una idea que se descartó por completo, y es que todos los actores estarían usando ropa en escala de grises. Ya con la iluminación le quitarían todo el color a esa secuencia. Pero al final, toda esta idea se terminó descartando, pero se grabó bastante material. Ya para la transición que vemos en la película, simplemente apagaron las luces y la actriz caminaba en una extensión del set. Hay algo en Pacific Rim que le da ese toque épico y nada tiene que ver con lo que vemos en pantalla. Así que hablaremos del soundtrack de Pacific Rim. El compositor de la película se dejó llevar por el guión y lo grande que sería la película, y la música lo representa. La música de los Kaijus es más clásica, mientras que la de los Jaeger tiene guitarras impresionantes. Guillermo del Toro estuvo involucrado en el proceso, ya que tenía una percepción muy clara de lo que quería escuchar. No quería música cliché de una guerra ni futurista, quería algo más único, algo tan único como esta película. Mirada es una empresa fundada por el maestro Guillermo del Toro. Haría el prólogo de la película, haciendo más de 80 planos con VFX. Todas las escenas que vemos son composiciones de imágenes reales, con muchos elementos de CGI que combinados lucen increíbles. Eso sí, no sé si algunas escenas son de stock o fueron filmadas, pero la idea era transformarlas por completo, transformarlas en otro mundo. Cada resultado es impresionante y el estilo tipo documental permite ocultar los defectos. Cada composición está muy bien hecha, agregando lo suficiente. En varias escenas hay excesivo CG, pero esto no es malo para nada, es necesario, ya que es un mundo distinto y una escala gigantesca. Es un trabajo artesanal lleno de detalles para darle vida a este mundo. Estoy totalmente enamorado de esta introducción en todo sentido. Hay una estética ya pensada para el prólogo, un realismo necesario, y aún así tiene frames muy impactantes, muy bien pensados. Una masterclass de cómo introducirnos a un mundo sin caer en la sobreexposición, siendo claro, conciso y concreto. Y todo se lo debemos al maestro Guillermo del Toro. Para combatir monstruos, creamos nuestros propios monstruos. Hybrid VFX, que es una división de Ubisoft, tendría un trabajo muy específico y era hacer todas las interfaces. Esto suena muy sencillo, pero es muy complicado en realidad, ya que debes de desarrollar una serie de reglas para que todo se vea real y que todo lo que aparezca ahí, aunque no podamos leerlo, debe de tener sentido. Esto también es diferente para cada Jaeger, ya que son de un país distinto, afectando la misma interfaz, además del idioma, el color, todo lo que habría ahí. Debe de haber diferencias. Los actores a veces interactúan con su imaginación y en algunos casos había un arco de luz para saber qué tamaño tendría aquella interfaz, así teniendo controlado todo su rango de movimientos y después encajar todo con VFX, lograr tener sentido. Esto aplica demasiado a la película, ya que hay interfaces por todos lados, llenos de detalles y siempre interactuando con los personajes, los colores, todo lo que dice. Son cosas que escapan a la vista, pero que fueron creadas con esmero para que todo tenga sentido. Nada está puesto ahí por casualidad. El esmero que le puso el director al hacer esta película es totalmente palpable, no simplemente es un producto, es algo más. Es una historia que él quería contar desde que era niño. Han pasado más de 10 años desde que se estrenó Pacific Rim y la verdad se sigue viendo impresionante. Nada tiene que envidiarle a películas actuales, de hecho se ve mucho mejor que algunas de ellas. Sigue viéndose tan impresionante como el primer día que la vi.
Bueno amigos, ojalá les haya gustado el video, dejen like, suscríbanse, únanse como miembros del canal y todo lo demás. Yo los quiero un montón amigos, hay videos recomendados apareciendo en este momento. Les recuerdo a todos ustedes que sí son cine. Los quiero un montón amigos, gracias por ver.